compañeras y compañeros, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de ciencia en la vida cotidiana. Cuando hablamos de ciencia, generalmente pensamos en algo muy lejano a nosotros. Pensamos, por ejemplo, en astronautas viviendo en la estación espacial o en científicos trabajando en la fabricación de algunos medicamentos. Pero en realidad, las ciencias, la física, la química, la biología, están rodeándonos constantemente. Desde los alimentos que consumimos, los medicamentos que también utilizamos, así como los productos de limpieza que constantemente usamos todos los días. Ahí estamos utilizando aplicaciones tanto de ciencia como ingeniería en nuestro diario vivir. Y sin mencionar también el uso de aplicaciones electrónicas, por ejemplo, la computadora del celular, en el cual están viendo en este momento este video. De manera que la ciencia no es algo que está ajeno a nosotros, sino que es algo cotidiano, que lo vemos en nuestra vida diariamente. Aquí va a surgir una pregunta muy interesante. ¿Qué distingue a la ciencia? ¿Qué hace a la ciencia diferente de lo que llamamos pseudociencias? O inclusive, acabo de asegurar que la ciencia es algo que tenemos en nuestro diario vivir, pero ¿eso será cierto? Para contestar este tipo de cosas, vamos a abordar tres ejemplos. El primer ejemplo que vamos a abordar es acerca de cómo funciona la visión. Si bien vamos a evitar profundizar, entrar en demasiados detalles, vamos a analizar cómo funcionó la ciencia en parte del análisis de esta situación. También vamos a hablar de cómo surge la vida, en el sentido de, ¿podrá surgir de la nada? ¿O se necesita algo previo para que exista la vida? ¿Se podrá generar de forma espontánea? Y para finalizar, vamos a mencionar del método científico en la cocina. Es importante mencionar que lo distingue la ciencia es la aplicación de un método, lo que nosotros vamos a llamar método científico. Cabe mencionar que no existe una sola forma en la cual se pueda hacer una investigación. Dicho de otro modo, no existe un único método científico. Sin embargo, a pesar de las pequeñas diferencias que existan, hay algunos aspectos generales que se comparten en cualquier investigación científica. Y es precisamente de esto de lo que hablaremos en cada uno de los ejemplos a continuación. ¿Cómo es que observamos los objetos? Si bien no vamos a entrar en grandes detalles de cómo funciona el ojo o de aspectos físicos muy elevados, en realidad lo que queremos ver en esta parte es analizar antes en la antigua Grecia cómo se pensaba que percibíamos los objetos, cómo funcionaba la visión. Y luego, como gracias a la aplicación del método científico, es que se pudieron derribar ciertos, llamemos mitos que se tenían en la antigüedad. En la antigua Grecia existía la teoría de la extromisión o la teoría de la emisión, en la cual se suponía que de nuestros ojos salían unos rayos que tocaban los objetos. Apenas tocaban esos objetos era la forma en la cual percibíamos. Así coincidían ellos que funcionaba la visión. Podemos hacer la analogía tal como se muestra en la imagen, como si fueran unas manos que salen de nuestros ojos, que lo tocan todo y así lo podemos percibir. De hecho, una manera muy similar a como cuando nosotros tocamos una roca y podemos percibir con solo el tacto, saber que se trata precisamente de una roca. Esta teoría estuvo muy arraigada desde la antigüedad. Si bien hubieron algunos debates, también surgió la teoría de la intromisión, que más bien eran rayos de los objetos hacia nuestros ojos. En realidad, todo esto estuvo basado a punta de hipótesis, pero nada más la gente se imaginaba que podría ser que esto ocurriera. Fue gracias a Alhazen que hace más o menos 1000 años, él aplicó el método científico y él, gracias a la experimentación tanto de óptica, de espejos, de lentes, así como un análisis exhaustivo de la fisiología del ojo, él se dio cuenta que la idea de que salieran rayos de nuestros ojos no tenía fundamento. Lo que hay que tener súper claro en este punto es que Alhazen lo que propuso es que en todo experimento, toda hipótesis, toda idea que yo tengo de cómo funciona algo, tiene que ir acompañada con la experimentación. Este matemático y físico árabe musulmán experimentó con lentes, con prismas, y esto permitió
describir la naturaleza de la luz y del ojo humano. Lo importante aquí es recordar que se tenía la idea antes, desde la antigüedad, que el conocimiento, la verdad científica, se podía alcanzar únicamente a través de la razón, lo cual no hay que desacreditarlo, no hay que quitarle méritos, porque el análisis, el pensar en una situación es súper importante. Sin embargo, es gracias a Alhazen que a partir de ese momento se mencionó que cualquier hipótesis tiene que ir acompañada de experimentación. Y fue gracias a él que, o a partir de los experimentos que él hizo, que luego se pudo entender cómo funciona y cómo es que percibimos realmente las cosas. Cómo es que yo puedo observar mi mano, cómo es que puedo observar mis anteojos. Básicamente, la luz incide sobre ellos y se refleja hacia mi ojo. Y el ojo básicamente recibe esa luz y al recibirlo es como nosotros podemos percibir. Podemos percibir el color y las formas de los objetos. Esto significa que a pesar de que haya algo extendido, que se diga de boca en boca, que tradicionalmente se crea como cierto, como una verdad absoluta, no necesariamente lo tiene que ser. Y es por eso que incluso hoy en día nosotros tenemos que estar muy conscientes de analizar, mira, eso que me han dicho siempre, la forma en la cual siempre lo he pensado, ¿será así en realidad? ¿Hay alguna prueba que demuestre eso? ¿Hay algún experimento que efectivamente compruebe lo que me han dicho anteriormente? Es muy importante tener eso, pues es lo que distingue a las ciencias de, por ejemplo, pseudociencias. El siguiente ejemplo que vamos a mencionar es acerca de la generación espontánea. La vida puede surgir de la nada. Para hablar al respecto, tenemos que recordar que hace muchos años las personas creían que efectivamente de la nada podía crearse materia, podía crearse vida. Como prueba de esto, ellos ponían el ejemplo de que si se dejaba un pedazo de carne que se pudriera, ahí estaba la carne y de la nada se podían empezar a ver gusanos, larvas, moscas que surgían espontáneamente de esa carne. Y eso se creía como verdad absoluta. Sin embargo, fue gracias a un científico italiano, Francesco Redi, el cual hace algunos siglos se determinó que no es cierto. La generación espontánea en realidad no existe. Este científico lo que hizo fue básicamente diseñar un experimento y a partir de observaciones y análisis determinar qué era lo que en realidad estaba ocurriendo. Él decidió tener 3 recipientes. Uno de ellos al aire, en el cual las moscas y demás insectos podían llegar. Otro recipiente tapado completamente y otro recipiente tapado con un sedazo, de manera que podría entrar el aire y salir el aire, pero no así los insectos. ¿Y cuáles fueron las observaciones, los resultados experimentales? Muy curiosamente, observó que únicamente el que estaba destapado es el que, entre comillas, generaba espontáneamente gusanos, mientras que los trozos de carne que estaban tapados no generaban esa vida espontánea. Y muy curiosamente, en el caso del que tenía el sedazo, observó cómo las moscas dejaban sus huevecillos en el sedazo y de esta forma determinó que no se estaban generando de forma espontánea en la carne. Aquí podemos observar que gracias a un diseño experimental y a la observación y análisis de esos resultados, se pudo determinar que algo que se venía creyendo desde hacía mucho tiempo no era cierto. Y de esta manera se determinó que la generación espontánea no existe. Curiosamente, a pesar de las evidencias experimentales, algunos científicos de la época no creyeron en ese experimento. Eso demuestra que no importa el pasar de los años, siempre van a haber algunas personas que a pesar de la evidencia científica, de los hechos, de las pruebas, van a tener cierta resistencia. Por eso es muy importante en nuestra vida diaria siempre estar consciente que necesitamos pruebas, experimentos, datos que nos comprueben en lo que creemos o
para que dejemos de creer en algo que estaba equivocado. En este punto, alguno o alguna de ustedes podría pensar, bueno, eso está interesante, pero eso no es algo de mi vida cotidiana, eso está lejano, eso no es de mi diario vivir. Y además pasó hace cientos de años. En realidad, el método científico, como les dije al inicio de este video, no es solo para probar o diseñar experimentos muy elevados. Obviamente hay que aplicarlo en este caso. También puede ser en nuestro día a día. Por ejemplo, cuando queremos cocinar algo. Y es por ello que nuestro tercer ejemplo es cómo hacer un pastel de chocolate. Alguien podrá decir, pero es que eso, ¿qué tiene que ver con el método científico? Y es precisamente lo que vamos a ver a continuación. Como cualquier aplicación del método científico, todo va a iniciar con una situación pregunta, una situación problema. Puede ser, como lo acabo de indicar, un problema que queremos resolver, una situación que queremos explicar o simplemente algo que queremos realizar. Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que hacer es una investigación de fondo. ¿Qué es lo que se dice alrededor? E insisto, esto aplica para resolver una problemática ambiental, por ejemplo, para explicar un fenómeno físico, químico que no sabíamos, que no conocíamos previamente, o en este caso, una receta que quiero realizar. Si yo quiero realizar un queque de chocolate y nunca antes lo he hecho, lo primero que tengo que hacer es buscar una receta. Eso puede ser investigando en internet, buscando en algún libro o revista de cocina, preguntándole a alguna persona, quizás un familiar, una tía, un abuelo que sepa cómo hacer queques de chocolate. Ahí vamos a recolectar información. Cabe destacar que en este punto las fuentes bibliográficas que vamos a consultar son muy importantes. ¿Por qué? Porque puede ser que nos dé información que no es cierta, que no es confiable. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a una tía mía que es excelente cocinera, de manera que yo sé que la información que me dé es muy confiable. Pero también le puedo preguntar a un amigo que no sabe ni cómo encender una cocina. De manera que en ese caso yo sé que la información que me brinde no será la mejor. Aplica para todo. Por eso es muy importante revisar cuáles son las fuentes, si son confiables, si lo que ahí nos indican se basan en el método científico, si utilizan experimentación, si analizan los datos, si utilizan pruebas. En el caso de la cocina, pues lo podemos ver como si es confiable o no. No sé si han visto, por ejemplo, algunos videos de 30 segundos donde mágicamente pueden hacer un queque delicioso en microondas, pero a la hora de hacerlo uno no resulta. Bueno, probablemente es porque nuestra fuente no fue la mejor. Luego de esta investigación, vamos a establecer una hipótesis, vamos a construirlo. Por ejemplo, siguiendo nuestra analogía del queque, vamos a tener varias recetas y veo que una, por ejemplo, de una fuente muy confiable, no utiliza huevo, mientras otra, también confiable, sí utiliza huevo. Entonces, en ese caso, gracias a la investigación que nosotros hicimos, podemos establecer, construir una hipótesis. Ahora, esa hipótesis es simplemente el análisis que hemos hecho, el análisis que une lo que nosotros conocemos previamente, nuestro contexto, con la información que investigamos. Sin embargo, esa hipótesis, tal como dijo Alhazen, tenemos que llevarla o acompañarla con experimentación. Al fin y al cabo, si yo quiero hacer un queque, tengo que ir a trabajar en la cocina en ello. Ahora, con la experimentación, aquí pueden surgir varios, entre comillas, problemas que hay que solucionar en el camino, típico de cualquier trabajo experimental. Ah, mira, no tengo vainilla y la receta lo tenía. Entonces son cosas que, de nuevo, el practicar constantemente nos va a ayudar. Pero en este caso, continuamos con el planteamiento del método científico. Ahora, una vez que hicimos esa experimentación, algo importantísimo es analizar nuestros resultados de forma objetiva, analítica, honesta. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, probar nuestro queque y de forma objetiva analizar, ah, me quedó rico o quizás deba mejorar de alguna manera. Ese análisis siempre lo tenemos que hacer. No importa si estamos explicando alguna situación, si estamos resolviendo un problema.
Eso distingue también la ciencia de otras cosas como pseudociencias. Aquí se permite corroborar nuestros resultados, analizarlos, atacarlos por todos lados. Lo que algunas personas también llaman refutar nuestras hipótesis o caer en lo que se llama falsabilidad. Es decir, probar si efectivamente el resultado obtenido tiene sentido. Ahora, dependiendo del resultado, pues podríamos regresar tanto a, a formular nuevas hipótesis y a experimentar nuevamente. El método científico generalmente no es lineal, sino que es cíclico. Muy probablemente nuestras primeras hipótesis no nos salen bien. Ah, mira, la receta que no llevaba huevo, pues no me gustó. No me gustó como supo, la consistencia no fue la mejor, por ejemplo. O el sabor no me gustó, siento que le falta azúcar, o voy a utilizar otro tipo de chocolate. Ese tipo de cosas, insisto, van a ir siempre de forma cíclica, tanto formulación de hipótesis, experimentación y análisis de mis resultados, tal como comprobamos en el experimento de la generación espontánea. Y finalmente, luego, insisto, no de forma lineal, sino de forma cíclica, vamos a tener nuestro resultado. Ojo, nuestro resultado aplica, insisto, aquí en la cocina para tener un delicioso queque de chocolate, pero también lo podemos tener para resolver un problema, ver cuál será la mejor solución o al menos la mejor solución en ese momento. Tenemos que entender que nuestros resultados pueden ir mejorando, no son estáticos. Y eso también distingue la ciencia. La ciencia no es algo que siempre es estático, sino en ese caso lo que dijeron los antiguos griegos o luego lo que dijeron en la Edad Media sería una ley absoluta. Si bien hay cosas que aún se mantienen, si bien las cosas que se dijeron en su momento son muy importantes, tenemos que ir avanzando, construyendo sobre lo anterior. Y una prueba de ello en cosas de cocina es que quizás nuestro primer queque no quede tan sabroso, queda bien, pero conforme lo vamos haciendo más y más, el último queque que vayamos a hacer va a quedar delicioso. Para recapitular, es importante mencionar que en la ciencia lo que busca siempre es experimentación, que hayan resultados experimentales, pruebas que demuestren o en su defecto rechacen una cierta idea. Y muy importante, no guiarnos solo por la tradición. Como siempre se ha hecho algo de alguna manera, como siempre se ha dicho algo de cierta forma, entonces tiene que seguir así. No, en la ciencia real tenemos que ir con la mente abierta y dejar que el experimento nos dé nueva información, siempre relacionándolo con información extra, viendo, mira, ese nuevo resultado que no esperaba, ¿será que hubo un error en mi experimento o será por el contrario que la teoría, lo que yo me imaginaba, estaba incorrecto? Tenemos siempre que ir con la mente abierta y ser honestos, entender que si bien tenemos una cierta subjetividad, cuando hacemos un experimento, analizarlo de forma crítica, ver, ok, este resultado, ¿será así o será que mi idea preconcebida me está cegando? Por eso es muy importante ir con la mente abierta y ser honestos en todo momento, siempre utilizando pruebas y aplicando el método científico en general. Alguien en este punto podría decir, bueno, eso igual cuando es algo importante aplica para cosas de hace muchos años o para cosas muy alejadas a mí o para cosas muy simples como cocinar, siendo que en realidad el cocinar es algo muy importante. Pero en realidad para esta época el distinguir entre ciencia y pseudociencia es muy importante. Por ejemplo, cuando nos dicen cosas como que el uso de la mascarilla es dañino para la salud, que el cambio climático no es real, o por ejemplo que la sal del Himalaya cambia la carga de los riñones y eso cura el cáncer o que las vacunas producen autismo. Ese tipo de cosas pueden ser ya sea refutadas por la ciencia o más bien apoyadas por ella. Por eso es muy importante que nosotros usemos nuestro análisis crítico y sepamos cómo aplicar el método científico, el análisis científico en este tipo de cosas. Por ejemplo, hay personas
que creen cualquier cosa. Lo que sea que les digan, van a creer que es real. Por ejemplo, el caso que vemos a la derecha de la sal del Himalaya que cura el cáncer o que las vacunas producen autismo porque hay un artículo científico que lo dice. En realidad, ese tipo de cosas no son ciertas. Y si aplicamos el método científico, vamos a ver que no ocurre. Ya sea tanto una investigación bibliográfica al respecto, buscamos la evidencia, vemos que toda la bibliografía, toda la literatura científica dice que eso no ocurre. También al tratar de buscar evidencia científica, vemos que no existen pruebas al respecto. Por ejemplo, la sal del Himalaya sigue siendo sal, cloruro de sodio. La diferencia ya, si alguien busca una imagen de la sal del Himalaya, van a ver que tiene cierta coloración. Bueno, esa coloración se debe a que la sal del Himalaya proviene de un mineral y ese mineral tiene impurezas, pero al fin y al cabo es sal. La sal no va a cambiar ni la carga de los iones, lo cual es imposible, y mucho menos va a curar el cáncer. No hay pruebas científicas que lo demuestren. Igual con el hecho de que las vacunas producen autismo, eso no es cierto. Y aquí esto es un caso muy particular porque en realidad sí hubo un artículo científico que lo decía, el cual luego fue refutado. Gracias a la aplicación del método científico se dieron cuenta que no era cierto. Uno de los pilares de la ciencia es la reproducibilidad. El hecho que si yo hago un experimento y es cierto, y si una persona, otra persona lo hace, debería de dar igual. En ese caso se vio que ese primer artículo lo que planteaba no era cierto y se refutó. Muy curiosamente, aún hoy en día siguen utilizando ese artículo como prueba cuando ha sido refutado cientos de veces con pruebas científicas. Entonces, tenemos que tener cuidado de no caer en ese grupo, de ser demasiado crédulos y vamos a creer absolutamente todo lo que nos dicen sin pruebas, sin evidencia, sin investigación. También hay que tener cuidado de no caer en el otro grupo, el grupo que, tratando de ser escépticos, son escépticos de la ciencia. Un grupo que dice, ah, mira, las mascarillas son dañinas, el cambio climático no es real, y si alguien les menciona, pero es que hay pruebas, todo es inventado, no hay que confiar, no hay que creer, no hay que caer también en ese grupo. Vean que si hay pruebas científicas, si hay investigación al respecto, si nos lo están demostrando, en ese caso, tenemos que creer, en esa evidencia científica. Por ejemplo, si hay pruebas de que las mascarillas evitan el contagio, por ejemplo, en esta epidemia del virus COVID-19 o el SARS-CoV-2, pero en ese caso no existe evidencia de que las mascarillas produzcan daño para la salud. Igual con el cambio climático, hay cientos de pruebas, de artículos científicos que demuestran que el cambio científico es real. De manera que tampoco tenemos que caer en este grupo extremo que nos dice que todo es mentira. Para finalizar, me gustaría leer una frase célebre de Alhazen. El buscador de la verdad no es aquel que estudia los escritos de los antiguos y, siguiendo su disposición natural, deposita su confianza en ellos, sino más bien aquel que sospecha de su fe en ellos y cuestiona lo que recoge de ellos, el que se somete a argumentos y demostraciones, y no a los dichos de un ser humano cuya naturaleza está fraguada con todo tipo de imperfecciones y deficiencias. Por lo tanto, el deber de quien investiga los escritos de los científicos, si aprender la verdad es su objetivo, es convertirse en enemigo de todo lo que lee y aplicando su mente al núcleo y los márgenes de su contenido, atacarlo desde todos lados. También debe sospechar de sí mismo mientras realiza un examen crítico del mismo para evitar caer en prejuicios o indulgencias. Curiosamente, esta frase fue dicha hace más de 1000 años y todavía aplica en nuestra vida cotidiana.